A ver si me puedo enganchar. Dame un segundo, lo saco y lo armo porque no alcanzo. Bueno, lo dejamos a Luis que nos muestre lo suyo. Lo tengo, ya está. Listo. Si alcanza, ¿se ve ahí? No. No, pues no compartiste. Hoy habías compartido bien, pero ahora no. Ahora, maximizalo. Bien. ¿Se ve ahí? Pues cualquier cosa me avisan. ¿Se ve? Sí, perfecto. Bien. Bueno, paciente de 50 años de edad, sexo masculino, ingresa a la consulta por guardia por lumbalgia y crualgia derecha de 6 meses de evolución y que se reagudiza el cuadro en la última semana. El paciente ingresa con la C negativo, no solamente su crulalgia, un laboratorio normal, una alteración lógica como antecedente de un paciente etilista crónico de jerarquía con cirrosis, un índice de masa corporal de 40, diabético, hipertenso y como laborales solo nos podía decir que era albañil. No era frecuente su trabajo. Esto fue en febrero, el 10 de febrero, y ingresa con esas placas, se lo hacen por guardia, entra por clínica médica, por ese dolor, también decía dolor abdominal, como era un paciente cirrótico, con abdomen abundante, le empiezan a hacer laboratorios, y si bien observan, tenía 4.900 blancos, que no llamaba mucho la atención, estaba un poco anémico, nos llamaba la atención las plaquetas, fíjense, 37.000 del básico de 150. No tenía alterado la glucosa, aunque hubiera sido diabético, era lo que llamaba la atención. Y fíjense que le hicieron un protocolo más hepático que alguna otra cosa. Y la PCR tenía de 3180. Si bien esto es algo, fíjense, un laboratorio general de clínica, les llamó la atención que también les dolía la espalda. Hicieron un hemocultivo en varias tomas, todo era negativo. Le hacen la resonancia y nos llaman. No sé si alguien la quiere describir. A ver quién se da como voluntario. Julio, ¿qué ves? Recuerda que aquí vale el no veo nada, ¿eh? No estás en la clínica. No está Luis. Yo veo una degeneración discal, me parece que es un Firman 2, veo una lesión tipo GIS posterior en L4, L5, pero el disco tiene buena altura, nada fuera de lo común en una persona con cierta degeneración discal. Bueno, se ve un poco de edema a nivel de la parte posterior, ¿no? Que me parece que levanta el ligamento longitudinal posterior y pareciera esto como que fuera un absceso por delante del saco dural. Porque si se dan cuenta, si lo comparan con las imágenes de arriba y de abajo de esa zona L4 y L5, el ligamento longitudinal posterior está como que más pegado a la vértebra. ¿Viste, Julián, lo que dijo Luis?
Que justo, él agarró la palabra, justo estaba hablando de otro, Luis, pero vino muy bien la Disculpe. participación. No, está bien, está bien. Julio, ¿viste lo que dijo? Julio, dirás. A Julio le decimos. Ujú. No tenés el micrófono, Julio. Enchufalo y desenchufalo porque se te ha desconectado. Ahora ¿Ahora? sí. Ahora sí. No entendí lo último del ligamento longitudinal posterior, si me lo podría explicar, donde dice que está bomba. Luis, ¿le podés A ver. mostrar? Sí, lo que pasa es que estoy tratando de buscar la opción para... Ah, no, para está poder- desactivada. Pero explicáselo. Ya, lo que pasa es que si te das cuenta, en L3, mira entre el disco L2, L3 y L3, L4. Vas a ver que está el ligamento justo por detrás de la vértebra y hay una pequeña luz, que es muy tenue. Ahora, ve lo mismo entre L3, L4 y L4, L5. Vas a ver que la luz está más abultada, ¿no? Hay como que más contenido, a diferencia de la luz que se encuentra en las vértebras de arriba y de abajo de la zona afectada. Sí. Sí, lo veo. Yo solo veía el desgarro ese del anillo del E4 y L5. Bien. ¿Y compartís con Luis que puede ser un absceso epidural? Pues puede ser una infección por los datos clínicos, porque en la imagen yo, pues, no sé, no la veo, no. Apenas estoy mirando. Datos clínicos le pongo. Mm, 4.900 blancos. no creo, o sea, no sé, no creería, Doc, no parece tener algo infeccioso. Cuando estamos con una... Está bien, ¿eh? Pero cuando estamos pensando que el paciente puede tener una infección primaria, no una infección secundaria a una cirugía o una instrumentación. ¿En qué tenemos que pensar? ¿Cuál es la bandera roja que nos debería hacer pensar en una infección? ¿Los blancos? ¿Con laboratorios o con la clínica? Bien, es una buena pregunta. Con la clínica. Con la clínica, sudoración, fiebre, dolor atípico, intenso, que no mejora mucho con analgesia. Bien, esto último es lo más importante, Julio. No esperes que el paciente con una infección primaria debute con fiebre. Quizás tiene antecedente febril de hace un par de semanas. No los tenía, ¿eh? Nada. Nada de fiebre. Recuerda que ya vimos en el Ateneo de la Sociedad de Columna absceso epidural y este martes vamos a tener el Ateneo de espondilodicitis, que terminás hablando también de absceso. Y hace un par de viernes tuvimos la reunión de la Sociedad Paraguaya que yo hablé de espondilodicitis. Y en las infecciones primarias es sospecha la que tenemos que tener. ¿Y cómo era el dolor de este señor, Alfredo? Solo cruralgia. Solo cruralgia. Cruralgia y lumbalgia. O sea, no era incapacitante. Aclaremos, vino caminando, como era un paciente conocido, cirrótico crónico, se le hace un laboratorio por una cuestión que es medio protocolar en la clínica. Bien. No le traje todos los laboratorios. No era un dolor mecánico. No era mecánico. No era mecánico. Bien, entonces ahí nos falta un poco, Julián, esto de la bandera roja de pensar, para pensar lo que nos decía Luis hace un rato. Bien, sigamos. ¿O alguien quiere hacer un comentario? ¿Les parece infeccioso esto? Doc, ¿viste el laboratorio, Alfredo? Sí. Ponerlo? No sé si dijiste, ¿no? De la alteración del coágulo. Sí. Puede ser un las plaquetas hematoma. bajas. Acordate que el tiempo de protrombino muy bajo. Claro, por eso aclaré, un cirrótico crónico tiene alteraciones de coagulación y justamente de transaminasas
y todo el tipo hepático. Por eso le hicieron todo este tipo de laboratorio. ¿Se podría pensar en una patología medular, por ejemplo? Y un poco más simple, le traje algo muy simple. Yo sé que No te ustedes son unos creemos. tipos muy avesados. No te creemos, Alfredo, por eso. Eso es por mis antecedentes. Pero yo siempre busco la patología más simple para irme a la más No, sí. compleja. Bien, tiene una proteína C reactiva de 31, ¿no? Sí, también significa que no es agudo, no es ya lo que le pasó. Bien, Porque sigamos. sabemos que los reactantes de fase aguda, para aclarar, primero es el eritro y después se acompaña la PCR, ¿ah? Y es la última en bajar es la PCR. Siempre traigo esto a colación porque son lo que le gusta a Scioli. Entonces me lo preguntó, dijo, si tenías oblicuas, ahí se las traje y ahí no está el absceso, Luis, por las dudas, esa imagen que había dudoso, sí, un pequeño disco, L4, L5, que le hacía doler. Fíjense otra cosa a colación, que si se fijan en la articular del lado derecho, de la primera imagen, hay un pequeño quiste articular también, ¿no es cierto? Un hallazgo que encontramos en la imagen. Pero fíjense el disco que aprieta la raíz, está saliendo casi. Bien. ¿Qué harían? ¿Qué le hacemos? ¿Vieron que no soy tan complicado? Manejar el dolor primero, ¿no? Bien. ¿Qué le hacemos? Claro, yo pienso que, bueno, si el paciente no ha tenido un buen tratamiento fisioterapéutico, analgésico, empezar básicamente con eso, ¿no? Pero en caso de que el paciente llegue a tenido un buen manejo analgésico, fisioterapéutico supervisado, sería bueno de repente hacer un bloqueo diagnóstico. Sí, lo hizo Luis. En estos 6 meses estuvo con... Lo que pasa es que acá los pacientes pasan por, antes que lleguen a vos, 5 o 6 traumatólogos o neurólogos, neurocirujanos. Cuando, Ok. Luis, cuando hablas de bloqueo diagnóstico, ¿a qué te referís? Al bloqueo foraminal, en este caso, donde está la raíz, me parece que es L4, L5 derecho, Bien. para ver si esa es la... Perfecto. A ver, ¿les llama la atención algo el quiste ese? No, nada. Michael, no sé si nos querés decir algo. Ese quiste... Justo está del mismo lado, ¿eh? Sí, claro. Lo que sucede es que uno le prestaría más atención si estuviese en la parte anterior de la articulación y estuviese ocupando el espacio. Los quistes en la región posterolateral no dejan de ser gangliones intramusculares que no afectan tanto. Martín y Nico hicieron un trabajo hace un par de años en donde evaluaron, no recuerdo, habría que pedir que lo presenten un día, pero evaluaron una serie de casos con artritis séptica de las facetas y que al principio se veían como estos quistes intraóseos, como es que está afectando la faceta ascendente. No digo que sea una infección, pero es lo que habían visto ellos.
Lo presentaron hace Eh, 2 congresos, creo, o 3 congresos de la Sociedad de Columna. Sí, Luis. Sí, lo que pasa es que también, viendo el quiste, no veo que haya un edema facetario que justifique una zona de sobrecarga, ¿no? Tampoco es el dolor típico de, Claro, más del que, bueno, lo disco. que presenta el paciente. Claro, más Claro, parece algo del más disco, de al la raíz, disco. no Estamos de parece algo acuerdo. articular. Bueno, les cuento entonces lo que hice. Vamos a ver. Lo que, bueno, me fijé bien, como Luis bien lo dijo y también lo dijo Julio, es L4, L5 y me dediqué a hacer el bloqueo de la raíz de L5. ¿Está? Anduvo muy bien, la verdad que se fue chocho. Esto estamos hablando en febrero, los primeros días de febrero. Paciente complejo, acuérdense que un índice de masa corporal de 40, etilista crónico, hipertenso, diabético. No se trata muy bien la diabetes. Cree que dos pastillas en la semana va a andar. Pero ingresa 5 o 6 meses después, cumple años el muchacho, y tiene una lumbalgia aguda con parestesia de ambos miembros inferiores. Un dolor axial ahora, ¿sí? Que solo calmado con reposo en cama. El dolor axial era incapacitante, si vos lo palpabas o hacías la percusión en la columna dorso-lumbar, le costaba. Y era un dolor bien marcado. Tenías que estar boca abajo. Bien, perdón, Sí, Alfredo. sí, Bloqueaste 4 o 5, sí, señor. pero el paciente tenía una cruralgia. Sí, ¿Se le fue toda? toda. A mí me llamó la atención porque, bueno, uno siempre va a buscar, cuando es afuera 5, cuando es más adentro 4, lo sabemos, pero estaba justo al medio. Y lo bloqueé, yo siempre hago que entre un poco el líquido no extraforaminal, sino un poquito más adentro, hasta hacerlo más central, y bueno, calmó. Bien, bien. Es lo que hago siempre yo. No, perfecto, yo también. Y cuando le ponía contraste, Claro, que empiece a difundir por dentro. claro. Pero bueno, está muy bien. Bien. Y apareció esto. Y ahora cambió. Y ahora cambió. Un tipo que lo tocaba y pegaba el grito. Bien, pará, no muestre nada. ¿En qué pensamos ahora? Una Casi fácil el pregunta. caso, ¿vieron? ¿Vieron que no era? Era Sí, casi Luis. fácil. El paciente durante esta evolución entre el bloqueo y los 6 meses que han pasado, por algún motivo tomó antibióticos para alguna infección de la garganta, una faringitis, ¿alguna razón? ¿Antibióticos orales o no? Te soy sincero, Luis, que le preguntamos a la familia. Se perdía por 2 o 3 días, volvió a la casa verde del pedo. Por decirlo así, no sé cómo se dice allá, pero alcohólico llegaba a la casa, así que se olvidaba de los remedios, se olvidaba de todo. Así que antibióticos 0. Ah, perfecto. Paciente complejo, ¿no? Porque, o sea, Complejo por los 0 indicación. antecedentes, complejo porque no se No hace caso. cuida. Claro. Así que bueno. ¿Qué te parece, Julio? ¿Ahora en qué pensamos? Ahora pensaría en algo infeccioso, tiene todos los números para eso, es diabético, tiene un estado de inmunosupresión por el alcoholismo, todos los números para algo que sea infeccioso, habría que buscarlo. ¿Dónde está? Pero hace 6 meses también lo tenía. Mm, Hace 6 meses era diabético, era etilista, Tenía todo. era Era cirrótico. gordito, panzón. bueno, Pero, echaría un paso atrás y miraría si tiene que ver con lo que ya venía así y seguir investigando que no tenga una infección que se me vaya en ese momento. bien, Julio, pero me tenés que decir, no, Pedro, Alfredo acaba de decir esto. Que tiene déficit neurológico. Cuando el paciente vino por primera vez, pensamos en una infección por lo que había visto Luis,
y vos defendiste la infección y no tenía dolor, o sea, el dolor no era discapacitante, no era en reposo. Y ahora es un dolor que lo Sí, discapacita mucho. ¿Ah? sí. Un dolor que le obliga a estar boca abajo, ¿no, Alfredo? Sí, exactamente. Y un dolor que no le permite mover. Ahí tengo que pensar en una infección. A ver, Alfred. Sí. Les muestro un poco el laboratorio. El 1500 blanco. 52.000 plaquetas. Lindo, lindo. Claro, aclaro otra vez. Sí, Tenía sí, sí. 35. Estaba mejor ahora. Sí, no presté atención en la anterior. 35.000 plaquetas la anterior y ahora un poco mejor. Bien, bien. Estamos para vender. Ah, claro, una glucosa de 174, un eritro de 137 ahora, ¿tá? Y una fosfatasa alcalina de 428 que no me llamaba mucho la atención. Pero la proteína C reactiva, fíjense, de 12. Eso ahí nomás le hizo la guardia, ¿tá? Y nos llama, fíjense, el 50% ya, y nos trae esta imagen. Luis, ¿qué opinas ahora? Bueno, ahora vemos ya destrucción del disco. Se ve que hay signos de edema a nivel de las de las placas vertebrales terminales. Sí, parece más un cuadro infeccioso típico, ¿no? Una discitis infecciosa. Una pregunta. Sí, sí, Julio. ¿Arriba también tiene algo? ¿Tiene el componente en la zona dorsolumbar y lumbar también? No sé. Ricardo, ¿qué opinas? ¿Me escuchan? Sí. A mí me Sí. parece que en la primera resonancia que habías mostrado, me pareció haber visto un brillo ahí hacia los tejidos blandos, en la parte muscular, a nivel posterior. Pues ahorita tiene un cuadro infeccioso y pues estoy de acuerdo con Luis de que tiene compromiso de los endplates, del disco también, y pues ¿Qué, además tiene un déficit neurológico, ¿no? Está haciendo un cuadro de una espondilodicitis. qué nivel, Eh, perdón? pero, no, ¿Qué nivel, Ricardo? a nivel L4, L5. Ujú. Luis, ¿a qué nivel viste Sí. vos? Núñez. Yo lo vi igual a nivel de L4, L5. Bueno, la verdad que repetiría la imagen, por favor. Sí, yo soy un poquito malvado porque les presenté el anterior, y ustedes saben que soy así. Pero era la idea de que el árbol no les tape el bosque. Sí, pues es igual L4, L5. Bien. ¿Y Julio, eso le da el cuadro Julio, neurológico? claro. Sí. Sí, Julio, ¿vos también? ¿4-5? sí, pero lo que yo preguntaba era que arriba también parecía que había algo. O sea, L4, L5 se ve algo ahí. Y por acá en T12, L1 se ve algo feo también, ¿no? Se ve un tipo de un absceso que está haciendo una mielopatía arriba. Lo que pasa es que Más arriba también. Ahora. me está tapando esto del zoom, me está tapando la imagen. Ya, Y ya lo vi, ya arriba, lo vi. arriba Bien. también. Ese sí parece un absceso epidural. Bien. ¿Sigo? Pregunta. No, pregunta. Freno ahí, freno ahí. Pregunta Ok. para pensar en conjunto, ¿no? ¿Tiene alguna importancia saber dónde está ubicado el absceso dentro del conducto? En cuanto, perdón, antes del conducto, ¿tiene alguna importancia definir la ubicación del absceso? ¿O es lo mismo que esté a nivel cervical, torácico o lumbar?
No, yo creo que puedo responder primero. Claro que sí. Estamos para eso, Eh, Julio. yo creo que es lo más importante porque eso te define también la vía de acceso para ir en caso de que requieras ir a drenarlo, define mucho la vía de acceso también y como las estructuras que te guían también para ir allá, me parece. Bien, eso es en cuanto a la región, ¿sí? Sí. Y en cuanto a la ubicación dentro del conducto, ¿tiene alguna importancia que esté anterior, que esté posterior? Qué lástima que no está Romela si nos peleamos un rato. Sí, lo que pasa que, bueno, entonces, Juliano dice que es importante saber la región. Y en la parte local, ¿importa saber si es anterior o posterior? ¿Qué les parece? Por el Ateneo que nos dio Romel, ¿no? Que nos dio Juan Medina. Y también con lo que nos mostró en la parte neurológica Ricardo. Ricardo, otro día. ¿Sí? ¿Lo dice por los síntomas, Doc, que va a presentar el paciente o por Por los la- síntomas o cuando estamos enfrentándonos a un absceso epidural, más que por los síntomas. Pues sí es importante si es anterior o posterior porque va a definir compromiso neurológico, severidad y aparte de eso, la vía de abordaje del cirujano. Bien. Y, Por y ahí, Doc, el ligamento común posterior también puede ayudar en la parte, cuando es anterior, a retener un poco este absceso. Con respecto a lo que sí es posterior, me parece que está más en contacto con el saco. bien, entonces, vos lo que me decís, Emma, que al ser anterior me está empujando, me despegó el ligamento vertebral común posterior que está conteniendo el absceso, entonces comprime más, hace más efecto de masa. No, para mí es al revés, quizás. O no, si está en contacto directo con el saco, si es más posterior. Si es más posterior, pero si es anterior, hace más efecto de masa. Sí, Bien. ¿Y sí, me parece que sí. tiene alguna importancia saber la longitud de ese absceso? Para drenar, sí, Doc. Quizás O sea, cuando se hizo todas las el... cosas se nos solamente es para drenaje, bien. Todo es para operarlo. Bien, es importante. Y es importante saber con qué está asociado. Es lo mismo que sea una discitis, una osteomielitis, que, qué sé yo, que tenga un absceso fuera de la columna. ¿Qué les parece? Si tiene una espondilodicitis asociada a absceso, en la clasificación de Enrico Pola es una C, o sea, es la que tiene más alto, la que tiene peor pronóstico, la que tiene todas las características para abrirle y pues para darle antibiótico. Entonces Eh, es como la peor de todas. El hecho de que tenga déficit neurológico o tenga un absceso asociado. Bien, lo que pasa que la C, en la clasificación de Pola, la C es porque tiene absceso. Tiene 4, la C tiene 4. Igual La que que tendría la 2 también tiene 4. la, no, la C tiene C1, 2, 3 y 4. Y la B Sería, también tiene 4. la B tiene 3, si no estoy mal, y la A tiene 4. A4, C3 y C4. Perdón, la A tiene 5. Pero no es una A porque tiene absceso, tiene déficit neurológico y aparte de eso tiene una destrucción No, vertebral. no discuto eso. Digo, pero Sería una C4. una C4. Bien, Sí, Bueno, una C4. ¿quiere que bien. los veamos? Sí, ya, vamos.
porque se están peleando y todavía no terminamos. Bueno, ¿estamos de acuerdo que es un absceso? Casi ¿Estamos todos de acuerdo? casi seguro. ¿Casi seguro? Bien, porque el casi está bueno. Entonces sabemos que es un absceso, como bien dijo Pedro, de un solo segmento, 12-11, que hablamos de la clínica y hablamos de la progresión. Perdóname, Alfred, Sí, sí, anda para atrás. El sí, absceso, empieza en el sí, borde superior de T11 y termina a la mitad de T12. exactamente. Bien. No, para que todos quedemos claros en eso, por eso. Bien. Claro, que es solamente un segmento, no se abarca T10, Ni te... no hay deformidad ósea en 11 y 12, donde está justamente el segmento, y les muestro las axiales, por las dudas, fíjense, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, el absceso, les puse dos de 11 y una de 12, y abajo el último, fíjense, es L4, L5. Bien. ¿Ah? ¿Sigo? No. Pues en cuanto al compromiso del contenido, recuerda que hay una clasificación que, si bien es tumoral, la pasaron para... Pedro, ¿Eh? perdón. Sí, Yo puse un poco eso, como para que sea un poco más, instructivo. sí, didáctico, a ver si alcanzamos todos Ah, más o lo menos a pusiste dejar. bien. No, yo estaba llamando a la memoria. Claro, entonces les puse eso. Entonces les puse el resumen de toda esta imagen, eh, a ver si me pueden ayudar. Yo dije, ¿qué tipo de clasificación? ¿Cómo lo podemos ver? Entonces, bueno, yo veía que lo estaban discutiendo y no quería que nos quedáramos ahí dando vueltas. Por Sería eso, la clasificación de Bilski en la última imagen que colocaste de la resonancia. sí. Y Pues yo entonces, estoy ¿vamos a entre la verlo? 4, estoy entre la 4 y la 5. En la Bueno, 5 no se puede ver líquido cefalorraquídeo, ajá. pero en la 4 ya hay una compresión como tal del cordón medular con déficit neurológico. Entonces estoy como entre esas dos. Bueno, y a Julio le va a ayudar esto, así de paso también lo lee, y a Núñez, ya que ya tiene años, nos va a ayudar. Y esto es lo que hablabas vos un poco, Ricardo, y hablaba Pedro, que tenía una clasificación que hoy por hoy está en boga, que es la de Enrico Pola, que ustedes un poquito me van a ayudar, después que se pelearon de que tienen 4, 5, 8. Y ahí se Entonces, ve que la A tiene 5, que la B tiene 4 y que la C tiene 4. y entonces, antes que se pelearan, quería que llegara esto, y según Enrico Pola un poco los clasifica, y los dos poco tienen razón, porque C es el absceso. Pero si yo me pongo a ver la destrucción ósea, sí, no. En realidad es no. No tengo destrucción ósea. Entonces saco C2, C3 y C4. ¿Me seguís, Ricardo? No tiene destrucción ósea. ¿Querés que volvamos a la imagen? Sí, yo creo que sí tiene. La vértebra de 11 Sí. y de 12 no están rotas. Ah, no, yo estoy mirando las de abajo, L4 y Ajá. L5. Vos tenés que ver, según Pola, Entonces, Sí. no, claro. donde tiene el absceso, por eso hay un déficit de la clasificación. Habla del segmento afectado. Y vamos a la clasificación. Teóricamente, la destrucción ósea no existe. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces podríamos hablar en C1. Sí, no, lo pone como Pola. No tiene inestabilidad el segmento, segmentaria. Habla 11, 12. Me ayudan hasta ahí, ¿no? Pero sí tiene absceso epidural. sí, claro. Y ahí hay una de las cosas que yo le veo la clasificación de Pola que tiene un poco de patines. ¿Por qué? Porque yo tengo déficit
neurológico. Hay déficit. Y bueno, entonces no me entraría, porque si yo la sigo sería una C3. Entonces, quedamos ahí y dejamos la duda en C1, ¿no es cierto? Porque ya C4 no puede ser porque no tenés destrucción ósea, no tenés inestabilidad porque es un segmento que está solo, ¿tá? Y tenemos sí absceso epidural con alteración neurológica. Salvo que hagan la salvedad Sí, que el edema sea un paso previo a la destrucción. es como es tan tácito. Bueno, está bien. Si hubiesen puesto, si no, yo te entiendo a lo que vas, ¿eh? Claro, Es uno de los motivos por los cuales no me gusta tanto. Porque evalúa 5 tópicos en 15, en 13 lesiones distintas. Ya es engorroso. Y necesitas esa tabla en la mano. siempre, siempre. Bueno, aparte de esa necesito otra, que es la que en realidad le escribe Agassi y Schwartz, que es la que conocemos o la que nosotros le decimos Bilski, pero Bilski fue un antecesor de este tipo de clasificaciones. No sé si Ricardo te decías esta. Sí, esa es. En realidad es de Agassi y Schwartz, ¿tá? Y no de Bilski. Bilski es un antecesor de esta clasificación. Y yo no sé qué opinan. ¿Cuál sería para ustedes? No, creo que estoy de acuerdo con Alfredo en que es esta, Cash, porque el doctor Bilski es una clasificación que quisieron adaptar a la comprensión del absceso dural en región medular, pero la clasificación de Bilski se realizó fue para compresión por cualquier elemento a nivel del canal medular, pero es que esta es directamente dirigida al absceso. Entonces, tiene una connotación distinta. Claro. Qué lástima estaba Morel porque, Rommel, porque Rommel defiende muchísimo esto. Y para que veamos, ¿quieren que veamos la imagen anterior? Esa. Para que lo recordamos. ¿Está? Julio, ¿en qué cuadro pensás vos que lo podemos poner? Ya contestó, ¿eh? Julio. El número 4. Bien. Vos, Ricardo, también. Sí, en el 4. Luis. ¿Vos también? ¿Alguna diferencia? Núñez. No, realmente me parece que sí podría encajar en el 4, ¿no? Un poco de dudas porque también parecería un 3, ¿no? Así que... La 5 se caracteriza porque no se visualiza líquido cefalorraquídeo. Eso dice la 5. Sí. Bueno. Habría que mirar, Sí, te escucho, Ricardo. o sea, si no hay líquido sería 5. Y vemos que en la 5 hay una obstrucción prácticamente completa. Bueno, yo los puse aquí para que se vea que no alcanzaba a ser 3. Había líquido y quedaba un poco. Entonces yo lo recorté para mostrarlo, lo di vuelta, para que quedara más o menos igual y se dieran cuenta que más o menos lo que yo quería mostrarle. Entonces, si es así, tenemos este paciente, nuestro resumen, entonces la clasificación de Pola sería una C1 entre comillas, porque la clasificación en realidad no engloba este paciente, por ejemplo. ¿Tá? Y una compresión medular, no le digo Bilski porque es anterior, tendría que decir swap, es una tipo 4. Estamos ahí, de acuerdo, todos. Sí, sí. ¿Qué le hacemos? Porque ahora se complicó, porque swap no nos dice qué hacer, en este caso solo descomprimir, y Polas y S1 también. Pero uno dice, es conveniente cuando lo abre, lo fija, y el otro lo dice en este caso de que no. Y ahora me pone una disyuntiva, porque yo lo tengo al muchacho internado, ¿y qué le hago? Julio, ¿qué opinas?
Lo que pasa es que yo no conozco la clasificación para qué sirve. Veo que la clasifica, pero no sé ni siquiera si sirven, porque para eso es una clasificación, para que me dé una pauta de tratamiento o un pronóstico, ¿no? Que lo primero que te da una clasificación es decir dónde está y en qué está y por dónde está. Tamaño, forma, ¿no es cierto? Y ubicación. Sí. Y Luis, ¿qué opinas? ¿Qué le harías? Bueno, si hay un déficit neurológico, tienes que descomprimir, ¿no? O sea, no, eso no queda duda. Ahora, a nivel anterior, no sé qué tanto se podría hacer con una guía tomográfica o entrar directamente a hacer una laminectomía descompresiva y drenarlo directamente. No tengo mucha experiencia en eso. Pedro, ¿sigo? Sí, sí, sí. Bueno, a ver esto, mi lógica era lo mismo que pensaban ustedes, pero hay muchísimos estudios y muchos trabajos que dicen el distinto tipo de abordaje. Se está estudiando actualmente un par de trabajos que hablan de la vía mínimamente invasiva y el tipo de abordaje que les pueden hacer. Pero son tan distintos unos que otros y la clasificación no los guía en total para este tipo de casos. Así que me pareció lógico hacer, lo importante es ver el absceso, que era epidural, y la descompresión y drenaje solo del absceso. Les quería mostrar la imagen para que vean el post-op. Yo le hago por ahí, si tengo la posibilidad de hacerlo, una resonancia para ver qué es lo que pude hacer, que es más para estudio y seguimiento del paciente. Y les puse ahí el corte L4, L5, fíjense que en la altura del disco hay esa imagen que a mí me llamó la atención también, que es blanquita, pero si lo seguimos, calculo que la evolución va a ser esa. ¿Tá? Seguir con una ¿Tenés espondilodisis. axial de arriba? ¿Sí? Ah. Acuérdense que es un post-op inmediato casi. Sí, sí, claro, claro. Profe, disculpe, ¿por qué vía lo drenó? ¿Posterior? ¿Cómo? ¿Lo drenó posterior o anterior? Lo drené posterior, corrí el saco y lo aspiré toda la parte del absceso. Lo que ven de esa línea es, como bien dijo Emma, creo, el ligamento. Pero porque está, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo puedo decir? Embebido en esta infección. Actualmente Alfred, está tratado con... ¿vino pus? ¿Cómo? Si vino pus franca. Hola Richard, ¿cómo andás? Sí, es como un ceroso. No era franca, era franca, así como ves cuando abrís, tenés que hacer un toalé, no. Se veía medio viscoso. No como el moco ese que sabemos ver cuando ya pasó el antibiótico, no, esto era más viscoso, purulento. No era que lo abrí y saltó. Así que bueno, lo único que este paciente, después, por el tipo de conmovilidad que tiene, hizo una hemorragia digestiva, salió de UTI justamente hoy, así que bueno, está en eso. Es el caso, chicos. Bárbaro, me llama la atención el absceso que hizo y la resonancia. ¿Vuelvo? Volvé. Y la resonancia que mostraste posoperatoria, el disco, si bien está hiperintenso, no perdió altura No, justamente. y tenía mucho edema en el hueso. Fíjate que ahora es menos. Bueno. Es menos el edema, ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate. Sí, 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 sí. A ver si lo puedo rapidito dar la imagen. Mirá el edema No, sí, que sí. tenía. Y perdón por todas las cosas que le pongo, pero me gusta que se le explique a todos. Fíjense que tiene menos edema en los cuerpos. Fíjense en la última, la de arriba a la derecha, es la que menos edemas tiene en el cuerpo. Sí, sí, claro.
Bueno, contanos cuando venga el cultivo, a ver qué dio. Claro, hasta ahora no tengo nada. Nada seguro. Hola, Así- Alfred. Che, y neurológico, esa ¿Quién habla? progresión. Martín, perdona que entré tarde, pero vi que en la placa que tuvo un compromiso neurológico progresivo. Sí, fue de La golpe. cirugía, ¿cómo anduvo? Fue de Cambió. golpe. Total, movía las piernas, todo. O sea, cuando entraba en el quirófano no tenía gambas. Y de golpe lo descomprimí y chau, movió las piernas, todo. Estaba antes que entrara, le hicimos un corsé. Fíjense, calculen el corsé, parece una tortuga, discúlpenme, pero es terrible la panza que tiene ese tío. Era lo bueno. La verdad que un lindo caso. ¿Le dejaste drenaje? No, nada, en absoluto. Porque a mí me llamó la atención de la Dime, imagen del postoperatorio, sí, que por delante parece que sacaste completo el absceso, pero por detrás tiene un abombamiento como si tuviera una colección. claro. Podría No, ser no, eso, no sé. no, eso, acordate que eso es un rezo así, medio de Sí, golpe. no, y puede ser el hematoma, por eso te pregunté por el Total, drenaje. O total. nada, pero si clínicamente mejoró, digamos. Impresionante. Vos decís, era una piedra apoyada en el saco. Así que, la verdad No, que porque aparte el peligro que vos tenés ahí en este absceso, la recuperación neurológica muchas veces tiene que ver cuando lo que le estaba dando la sintomatología es la compresión mecánica. Pero ahí, ya ese nivel, donde empezás a tener la Adamkiewicz por ahí un poquito más arriba, donde haces una trombosis venosa una más, la lesión, una y más, una la lesión más y le neurológica, pego. sí, la lesión neurológica es vascular, no recuperas nada. Por eso, buenísimo que haya sido eso y que recuperaste, ¿no? Sí, Claro. ahí Ricardo Cepeda me preguntaba sobre la parte Desangrado. del sangrado. Hemoterapia estuvo al lado nuestro, plasma, plasma, plasma y plasma. Acuérdense que los cirróticos crónicos después le hacen la paracentesis y le colocan proteínas y entonces está en ese ciclo de que va y viene. Y bueno, entramos con todo en quirófano, gracias a Dios tenemos hemoterapia y sangre en la clínica, así que bueno, en eso tuvimos mucho apoyo. Pero bueno, después hizo la hemorragia digestiva, tenía varices esofágicas, así que como buen cirrótico, tenía todas las complejidades. Y bueno, sale ahora, lo vi hoy, y bueno, ya no le pude hacer ninguna imagen como para mostrárselas, otro control. Así que bueno, hasta ahí estamos, no tengo el cultivo todavía. Si lo tengo, capaz que ya era hoy, no lo fui a ver al cultivo, sí al paciente, así que más me preocupaba eso. Así que es lo que tengo. No, pero Sí, bárbaro. Scioli recién apareció, tenía las oblicuas para él. Recién llego de trabajar. Recién me conecto, me perdí casi Tipo todo. trabajador. Pido disculpas. No, buena y buena evolución, Alfred. Veamos. Vamos a ver en el tiempo, a ver qué tal. Sí, claro. ¿Y lo dejaste con corset después de la cirugía? Sí, porque no tengo otra cosa para sostenerlo, una cosa así. Yo no sabía la evolución de que si esos huesos, en vez de tener menos edema, tenían más y se me rompía plató superior e inferior y me encontraba con un cuerpo totalmente colapsado y obviamente lo iba a fijar. Pero bueno, hasta ver todo esto y que salga del gran quilombo, tenía eso. No sé, Michael, ¿qué te pareció? Perdón, me perdí todo el caso. Digo, vi el inicio, me pareció muy bueno, pero ya no vi la evolución, me tuve que ir a ver. Es que tengo pacientes todavía. A mí me queda, acuérdense que México tiene ¿qué? 2 horas o 3 horas menos que ustedes. Menos. Menos. Entonces, pero vi que drenaste, le pusiste lo drenaste, llegó a tener problemas neurológicos importantes y evolucionó bien. Y sí, el tema del cirrótico, que es todo un tema muy complicado, me ha tocado, se infectan, se sobreinfecta, cualquier cosa que le haga,
los huesos, no quiero ni decir. Pues bien, está bien. Fíjate que el tema, ¿Con mucha citis o no? el tema de la ¿Cómo? clasificación. Perdón, nada más, ¿mucha citis tenía este paciente o no? Acítico edematoso. Hacía olas Ok. cuando le pegaban en el abdomen. Esa Sí, ya. típica ola, le hicieron paracentesis postoperatoria inmediata, le sacaron así, poner un litro y pico, y le pasaban plasma, esos frasquitos chiquitos, uno atrás del otro para que pudiéramos operar. Súper, bien. Pues sí, dice algo, Pedro. A ver. Fíjate, el tema de las clasificaciones en las infecciones, como ninguna soporta mucho, que para la osteomielitis se está usando el SINS para ver la estabilidad. El SINS, que es para tumores metastásicos, hay muchos trabajos que lo están usando en las osteomielitis. Claro. Y en este caso, Pedro, No daría no hubiera inestable. sido necesario. Bueno, pero Digo, hablando de clasificaciones que suman ese tipo de cosas, no nos hubiera servido en absoluto. no, Por ejemplo, en lo que sería la de cuestión de Pola, no nos sirve, no encaja en este caso. sí, fíjate que el otro lunes, en la reunión de Paraguay, el caso que presentaron también, era una C3 y ellos lo clasificaban como una C4. Deja mucho. La reproductividad, bueno, en el último trabajo de Global sobre la clasificación de Pola, habla de una reproductividad en capa de 60. Una reproductividad Bueno, moderada. claro. Es un tema. Dejan más dudas que ayudas las clasificaciones de infecciones. Bien, ¿algo más? ¿Seguimos con Luis? No sé, Luis, ¿cómo estás de tiempo? Yo no tengo ningún problema. Si gustan, le continuamos o lo Vamos. reprogramamos para otra fecha, no hay problema. Ya, perfecto. Buenas tardes. Hoy día vamos a ver lo que es la escoliosis en la columna en desarrollo. Y básicamente la escoliosis de la columna de desarrollo es una deformidad mayor a 10 grados en pacientes menores de 10 años, según la nueva clasificación. La incidencia va de 0.25 a 12.8% de todas las escoliosis, pero la gran diferencia a otras escoliosis es que la resolución puede ser hasta en un 90%. La etiología es muy variable, pero sí la mortalidad es mayor por la misma evolución de la escoliosis hasta en un 18% en comparación a la contraparte adolescente. Tenemos que tener bien en claro los momentos de madurez esquelética, ya que nos va a ayudar mucho en lo que es la decisión de o hacer un sistema de crecimiento o un sistema ya de artrosis definitiva. Por lo general, el cierre del cartílago trirradiado, como el cierre de los núcleos epiteliales del codo, marcan un hito, ya que al cierre del cartílago del codo, los pacientes que tienen una escoliosis menor o igual a 20 grados, solo el 30% va a evolucionar. Mientras que si la escoliosis pasa de 30 grados, hasta el 80% de estas van a evolucionar. Entonces, tenemos que saber algo sobre el desarrollo torácico pulmonar. Sabemos que de 0 a 5 años es muy importante la respiración diafragmática, ya que cuando el niño nace, prácticamente nace con un tórax cilíndrico, ¿no? Donde vemos que el diámetro antero-posterior es muy similar al diámetro transversal. Y el pulmón, de pesar 60 gramos, en estos 5 años aumenta hasta en 750 gramos, haciendo un aumento significativo del 600%. También recordar que la angulación costal, las costillas son un poco más rectas, lo cual va a hacer que la mecánica de los intercostales sea menos provechosa,
y en estos 5 primeros años se van a producir hasta el 85% de alvéolos que vamos a tener durante toda nuestra vida. Acá podemos ver cómo la relación de la profundidad con la anchura va a ir decreciendo hasta volverse un poco más elíptica, y a los 10 años básicamente ya la relación es elíptica, casi como en un adulto. De 5 años hasta los 10 años o hasta la pubertad hay menor crecimiento de la columna y el volumen aumenta hasta el 50% de lo que es el volumen final. Y bueno, en la pubertad, más o menos hasta los 15 años, ya el crecimiento es mayor, llegando al volumen adulto final. Entonces, hay un tema que la mayoría de pacientes que tienen una escoliosis que se está descontrolando, podríamos potencialmente tener una cirugía a los 8 años, ya que se dice que a los 8 años se termina lo que es la reproducción de alveolos que vamos a tener durante toda la vida. Y después de esto, ya hay un crecimiento en sí en volumen más que celular, a pesar de que el tórax aún está pequeño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la alteración cardiopulmonar? Va a ser un efecto dominó realmente. Al nosotros tener con la escoliosis una alteración de la caja torácica, ya que va a ser más pequeña, no va a ser un buen mecanismo de ampliación debido a la deformidad de la columna y la deformidad costal, vamos a tener que todas las capacidades van a estar disminuidas. Vamos a tener menos volumen pulmonar, va a haber menos distensión, pues debido a la menor función muscular. Conforme esto, vamos a tener que el COV va a ser mayor, y se ha visto que los pacientes que tienen una función antes de los 8 años, por lo general tienen menos del 50% de la capacidad vital de sus pares normales. Y se ha visto que esta alteración cardiopulmonar se da cuando el COV es mayor a 30 grados o cuando se hace una fusión de T1 a T12 cuando es menos de 18 centímetros. Por lo general, los estudios indican que la fusión mínima ideal, o sea, mínima aceptable en un paciente es cuando la medida de T1 a T12 es de 23 centímetros. Y vamos a ver lo que es el síndrome de insuficiencia cardíaca. Disculpen, el síndrome de insuficiencia torácica, donde vamos a tener que estos pacientes hasta el 23% va a tener policitemia y 50% de estos pacientes va a ser bajo peso para su edad. La capacidad vital va a ser de 50 a 60% de la predicha para su edad, y hasta el 90% de estos pacientes van a tener hipoxemia. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener volúmenes pulmonares bajos, lo cual va a producir la hipoxemia, sueño pobre, el cor pulmonale, la menor distensibilidad de la pared torácica va a hacer que haya un aumento del trabajo pulmonar, va a haber taquimnias, y la disminución de la fuerza y movimiento de los músculos respiratorios a la larga va a producir una falla respiratoria. Entonces, ¿en qué va a resultar esto? En una hipopnea, produciendo bajas tasas de crecimiento, vasoconstricción pulmonar recurrente e hipertensión pulmonar. Y por ejemplo, acá vemos, este es un paciente de 9 años, vemos como prácticamente el pulmón derecho está totalmente colapsado, y en la resonancia podemos verificar pues que no hay mayor desarrollo pulmonar. Igual en la imagen sagital vemos que es un pulmón de menor volumen y con una alteración total de la mecánica respiratoria. Entonces, en las pacientes con escoliosis del desarrollo hay una clasificación de acuerdo a la etiología. Tenemos que pueden ser congénitas, neuromusculares, sindrómicas o idiopáticas. Tenemos que diferenciar bien en caso de que haya una alteración idiopática de una neuromuscular, ya que, por ejemplo, en este caso,
Este es un paciente que aparentemente es una alteración idiopática, pero al tomar la resonancia del UVG encontramos que tiene una alteración es una alteración medular, ¿no? ¿Y en qué vamos a clasificar la escoliosis de inicio temprano? Primero se va a tener la edad, que es un prefijo continuo. Primero ponemos la edad del paciente. Después, dependiendo de la etiología, vamos a poner C si es congénita o estructural, M si es neuromuscular, S si es sindrómica o I si es idiopática. El ángulo de curva mayor, 1 si es menos de 20 grados, 2 si va hasta los 50, 3 de 51 a 90 y 4 mayor de 90. Negativo N o más, dependiendo del grado de cifosis, menor a 20 grados, de 20 a 50 grados, o más si es mayor a 50 grados. Y el modificador va a depender cuánto ha progresado la escoliosis en el tiempo entre uno y otro control. Va a ser P0 si es menos de 10 grados al año, P1 de 10 a 20 grados al año, y P2 mayor de 20 grados al año. Y esto se va a sacar con una regla de 3 simple. Entonces, por ejemplo, tenemos este paciente que en la primera consulta tenemos una escoliosis de 12.6 grados que nos vino a los 4 años. Entonces ponemos una 4, C porque es congénita y vemos la hemivértebra, 1 porque es menos de 20 grados y N porque no tiene una cifosis normal. Lo vemos a los 6 años y acá sacamos la fórmula, ¿no? Ya ponemos 6, C, 1 porque sigue la curva mayor menor de 20 grados, N porque la cifosis sigue siendo normal, y P0 porque ha habido una variación menor de 10 grados al año. Entonces hacemos 16 menos 12 por 12 sobre 22 meses que pasaron entre uno y otro control, sale a 2.03 grados al año que ha aumentado esta deformidad. Entonces, manejo no quirúrgico, por lo general en las escoliosis idiopáticas hasta el 92% tiene resolución espontánea. Es muy variable dependiendo de las series, pero hay series que dicen que hasta el 92% de estos pacientes se resuelve sin ningún manejo. Pero se ha visto que en pacientes muy pequeños, que son menores de 5 años, aquellos que no tienen un tratamiento adecuado, por lo general tienen mayor riesgo de mortalidad, sobre todo en pacientes que tienen más de 70 grados antes de los 5 años. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para la progresión? Eso se ve, según Meta, un COP mayor a 20 grados, una diferencia de ángulo de costilla a costilla mayor a 20, o relación costilla-vértebra fase 2. Este es lo que vemos, el ángulo vértebra-costilla, se toma la medición del ángulo de un lado y se hace la diferencia con la del otro lado. Si hay una diferencia mayor a 20, significa que va a progresar. Y esto es la relación costilla-vértebra, ¿no? Si la costilla y la vértebra no se sobreponen, es grado 1, y si hay una superposición, es grado 2. Entonces, por lo general, el manejo quirúrgico en pacientes menores de 5 años se ha visto que el corsé de yeso es efectivo. Se usa cuando hay un ángulo mayor de 25 grados, cuando el ángulo vértebra-costilla es mayor a 20 grados, o hay una progresión mayor de 10 grados al año. De diferentes series se ha visto que en escoliosis idiopáticas puede ser correctivo hasta en un 69%, sobre todo si los pacientes son menores a 4 años o tienen escoliosis menores a 60 grados. Y en las escoliosis no idiopáticas, sea congénitas, neuromusculares o de otro tipo, lo único que hace es detener la progresión, ¿no? Sobre todo en algunos pacientes que son muy pequeños, donde los corsés a veces no pueden ser confeccionados para su talla. El éxito es cuando el COP es menor de 15 grados y se recomienda el uso de un corsé.
Las complicaciones por lo general son dérmicas, hay deformidad costal e incluso pueden haber problemas respiratorios cuando lo usamos en pacientes neuromusculares. Este es un ejemplo. En nuestro centro nosotros estamos usando lo que es el corsé en pacientes pequeños y se usa bajo la técnica de Reiser, bajo la técnica de Meta en la mesa de Reiser. Entonces lo que se hace es bajo un sistema de tracción, se tracciona la cabeza y se traccionan también las piernas y se hace un movimiento de desrotación de acuerdo hacia dónde vaya la concavidad. Y bueno, estos son los ejemplos. Y vemos que en algunas series sí se ve que hay una mejoría inicial, pero se mantiene en las escoliosis no idiopáticas. Por ejemplo, en este caso es una tabla donde ve escoliosis congénitas. Y este es el resultado final. Y vemos, por ejemplo, este es un paciente con escoliosis neuromuscular que tenía una deformidad grande, pero era un paciente de, si no soy exacto, 4 o 5 meses de edad. Le pusimos el yeso y corrigió bastante bien. Manejo quirúrgico, por lo general tenemos dos tipos de manejos. En pacientes con escoliosis congénita podemos considerar las hemivertebrectomías o en pacientes de otras etiologías, sistemas de crecimiento. Tenemos que son los de distracción, que son las barras de crecimiento, el vértebro o el barras de crecimiento magnéticas, el crecimiento guiado, que son los sistemas de Sheila o Luque-Trolley, o sistemas de compresión, que son las grapas o bandas. Y la fusión se recomienda en pacientes mayores a 10 años, con una distancia entre T1 y T12 mayor a 23 centímetros. Vertebrectomía, la técnica habitual por vía posterior, se hace una resección de la hemivértebra más una instrumentación segmentaria, es el gol estándar en el tratamiento de las escoliosis congénitas por hemivértebra, tiene buenos resultados inmediatos, tiene estabilidad en el tiempo según los estudios y una corrección hasta un 72%. Lo que sí se recomienda en el postoperatorio es un corsé por 3 meses. Acá tenemos ejemplos de casos nuestros, donde vemos una corrección casi del 50%. Y acá podemos ver el procedimiento, la extracción de la hemivértebra. Acá podemos ver una hemivértebra de más o menos 1 centímetro y el resultado final. Hice una pequeña tabla con los artículos más recientes sobre las hemivertebrectomías y vemos que la corrección promedio de todos esos artículos, de 487 pacientes que suman, fue del 63%. Las complicaciones mayores son la infección del sitio quirúrgico, radiculopatía o progresión de la deformidad, y se ven aproximadamente en un 11.9%. Las barras de crecimiento es el gol estándar en pacientes con escoliosis idiopática sobre todo. Se dice que pueden dar un crecimiento de 1 centímetro al año. Se recomienda una cirugía cada 6 a 8 meses, aunque hay escuelas que indican que puede ser hasta en 1 año, ¿no? Es muy discutible, pero se ha visto mejores resultados cuando no pasa de los 8 meses. Lo óptimo es tener barras de crecimiento en ambos lados, bilaterales, que sean de cromo cobalto y del mayor diámetro posible o que el paciente tolere. Las complicaciones sí son considerables, pueden ser hasta en un 87%. Dice que se puede dar hasta en un 24% por cirugía, pero va disminuyendo en un 13% por año que pasa, desde que tiene el sistema. Hasta en un 15% puede haber ruptura de material, hasta un 6.7% se puede infectar, pero de este 6.7% el 69% va a requerir una limpieza quirúrgica. Y casi un 30% de estos pacientes va a requerirse en alguna cirugía de revisión por complicación de implante. Acá vemos ejemplos de una barra unilateral en la concavidad. Acá tenemos combinación de técnicas de resección de hemivértebra más barra unilateral y las barras bilaterales. ¿No? Acá podemos ver las complicaciones, la mayoría son con respecto a los implantes, migración, infección, falla del sistema de crecimiento. Y también tenemos las barras de crecimiento magnéticas, que por lo general
hacen un alargamiento ambulatorio sin sedación cada 3 a 6 meses. Puedes usar barras de 4.5 y 5.5 milímetros. Hay longitud máxima de digresión entre 28 y 48 milímetros. Dice que hay un mayor costo en la cirugía inicial por el dicho sistema, pero hicieron un estudio económico y dice que luego de 6 años producen un ahorro de casi 12.000 libras esterlinas por paciente. Y complicaciones se ven hasta en un 48%, con un 44% de cirugías no planificadas. Este es el sistema que se usa en consultorio para que puedas hacer la distracción percutánea. Y estos son cómo el paciente inicia y cómo el paciente termina con el crecimiento guiado. También tenemos el sistema VERT, que es el sistema de distracción costo vertebral. Inicialmente, este sistema fue creado para síndromes de insuficiencia torácica, para expandir la caja torácica. Puede ser anclaje costal, vértebra costal o incluso en la pelvis. Por lo general, estos sistemas dan máximo volumen y simetría del tórax. La cirugía, igual que las barras de crecimiento, cada 4 o 6 meses y refieren que hay un crecimiento hasta 7.1 milímetros al año. Por lo general, hay muy pocos síndromes de insuficiencia torácica reportados, por lo cual hasta el 86% de indicaciones de estos pacientes es en escoliosis. Y se ha visto que hasta en un 94% de los pacientes que lo usa aumenta la talla espinal. Las complicaciones son hasta en un 35%. Por lo general se ve bastante desanglaje del sistema proximal. Es lo más común que sucede en este sistema. Aunque ya las indicaciones cada vez son menores. Acá podemos ver, el VERTEP da un crecimiento lineal similar a los pacientes sanos, obviamente no a la misma talla, pero sí el crecimiento lineal es similar. En los sistemas de crecimiento guiado tenemos lo que es el Sheila, donde se hace una fisión en la zona del ápice y se ponen tornillos que no tienen una compresión con el tapón y que permite un juego en la zona proximal y distal. Entonces, ¿qué va a pasar? Conforme el paciente va creciendo, estos tornillos van a ir deslizándose en la barra, permitiendo el crecimiento para arriba y para abajo. Supuestamente la ventaja es que no lo vuelves a operar al paciente hasta hacerle la fusión definitiva, por lo cual hace que haya una lesionación más normal. Son menos cirugías que la barra de crecimiento, 2.8 versus 7.4 en promedio. Y las complicaciones, ya que al no ser un sistema fijo, hay mayor debris, lo cual va a producir metalosis, con complicaciones 20% locales. Y se ha visto que en un estudio que hay hasta 90% más niveles elevados de titanio en sangre en estos pacientes. Y su principal complicación es la curva residual proximal, que por lo general a veces no se logra controlar bien. Acá podemos ver cómo el crecimiento con respecto a estos sistemas es muy similar con las barras de crecimiento. Y acá hay otro ejemplo de lo que es el Sheila. Y vemos que la curva distal se corrige mejor que la curva proximal. Acá tenemos lo que es el Luque Trolley, que es una combinación de los alambres sublaminares y las barras de crecimiento. Por lo general, solo produce hasta el 35% de esperado. No tuvo aprobación del FDA, ya que produce muchas funciones espontáneas. Prácticamente los estudios experimentales, hasta en un 100% encontraron defusiones espontáneas. Entonces, hay un estudio que compara todas estas técnicas, una revisión sistemática, donde compara barras de crecimiento con barras magnéticas, VERTEP, Luque Trolley, Sheila y mixtos. La conclusión es que no se permite una buena comparación de las diferentes técnicas por la diversidad de pacientes y porque no hay los estudios no tienen parámetros similares.
y por lo general refieren que el crecimiento de la columna vertebral se debe a la corrección quirúrgica inicial obtenida y final al seguimiento y no al implante como tal. Un poco confusas sus conclusiones, pero podemos ver dentro de todo esto que los que producen mayor tasa de crecimiento final es los sistemas de barras de crecimiento hasta 1 centímetro al año. De ahí le sigue las barras magnéticas y después tenemos entre el SIL, el Luket Relay y el Vertep que van hasta 0.5 centímetros al año. Hay sistemas de compresión, que son las grapas, que hacen compresión en la convexidad para esperar que la concavidad crezca y esto se alinee. Las ventajas es que en una sola cirugía no hay fusión, por lo cual le da mayor movilidad y vida al disco. Las desventajas es porque pueden haber cambios displásicos en el disco y la fisis. La cirugía es transtorácica y muchas veces falla el implante. Por lo general se usa para escoliosis de pequeño grado, menos de 35 grados, donde se puede corregir hasta en un 80%, pero si la curva tiene más de 35 grados, por lo general el 75% de estos pacientes va a la progresión. También tenemos las bandas intervertebrales, que se colocan con un sistema de tornillos y una banda, lo cual va a ser un cordón flexible unido por tornillos que va a producir básicamente lo que es la compresión en la zona de la convexidad para hacer que la zona de la concavidad crezca y equipare. Por lo cual hay mayor corrección inicial y mayor movimiento. Entonces, ya para concluir, vamos a ver un pequeño resumen de los pacientes que nosotros estamos manejando en nuestro servicio, donde hemos visto 18 pacientes con una edad promedio de 57 meses, 6 escoliosis idiopáticas, 7 congénitas, 3 neuromusculares y 2 entre neurofibromatosis y Ehlers-Danlos. Vemos 8 pacientes han ido a un manejo ortésico, 6 al yeso y 2 al corsé, con una corrección del 44% con yeso y 36% con corsé. 5 hemivertectomías, logrando una corrección media del 51%, y 5 barras de crecimiento con una corrección media del 47%. Lo que nos hemos dado cuenta es que los pacientes aceptan más rápido el manejo ortésico, sea con yeso o con corsé. Por lo general, solamente hay un tiempo de espera al tratamiento de 2 meses. Mientras cuando proponemos la hemivertebrectomía o las barras de crecimiento, puede pasar de 1 a 2 años para que los padres acepten un procedimiento en pacientes tan pequeños, ¿no? Como hemos visto, igual que los otros estudios, nuestro grado de corrección es muy bueno con la hemivertebrectomía, hasta 51%, y con las barras de crecimiento es menor, hasta en un 47%. Paradójicamente, con las hemivertebrectomías y barras de crecimiento no hemos tenido mayores complicaciones, salvo con los ortésicos, sobre todo porque son pacientes muy pequeños y algunos con enfermedad neuromuscular, los cuales se les ha producido 2 pacientes con neumonías y una lesión dérmica. En una hemivertebrectomía tuvimos una baja de potenciales intrasop que luego recuperó. Por lo cual, nosotros concluimos que la hemivertebrectomía es un método efectivo para el control de la escoliosis congénita por hemivértebras aisladas. Las barras de crecimiento son efectivos para el control de la escoliosis del crecimiento, y el problema en nuestra serie es que los yesos producen una alta tasa de complicaciones respiratorias. Acá vemos un ejemplo de cómo logramos corregir con yesos a un paciente muy pequeño con múltiples malformaciones congénitas, y que vemos que los yesos sucesivos logran bajar hasta en 30 grados esta curva. Acá tenemos una cifoescoliosis congénita, la cual hicimos una técnica combinada de barras de crecimiento con resección de mi vértebra. Y esta es una escoliosis congénita, la cual usamos un sistema de barras de crecimiento, y nosotros sí estilamos hacer fusión proximal y distal y poner un yeso de protección por unos promedio de 3 a 6 meses. Gracias. Muy bien, Luis, gracias a ti. ¿Lo publicaste de trabajo ya?
No, todavía, doctor. Este es un avance de lo que nosotros hemos hecho en el hospital. Bien, bien, pues puede ser interesante. ¿Se puede hacer una consultita? Todas. Me quedé con la duda del que le hiciste la hemivértebra, Luis, y en cambio le pusiste del otro lado la barra. Viste que es muy común ponerlo en la concavidad más que en la convexidad. Si bien vos esperás que la hemivértebra ayude a ese ángulo, ¿por qué le pones del otro lado la barra si en realidad podrías haberla puesto de la concavidad en vez de del otro lado? Me quedo pensando en eso. Nada más, Sí, es lo lo que lógico que hubiera pones yo, porque a todas las pones en la concavidad. No sé si Vicente Medina me va a decir lo mismo. Vicente Medina Torres. Vicente Medina Torres, perdón. Yo te iba a preguntar algo parecido, ¿por qué por ahí nos contestás las dos cosas en el mismo combo, Luis? Pues a ver. Después ya mi opinión se puede poner de bueno, un lado o del otro, pero hay dos escuelas, digamos, cuando uno hace una resección de una hemivértebra, hay algunos que solamente hacen fusión unilateral y hay otra escuela que se asegura con la fusión bilateral. Yo vi que habías hecho unilateral y te iba a preguntar, en la experiencia de ustedes, ¿les da más resultado? ¿Usan eso? ¿O por qué se definen por eso y no por la bilateral? Otra cosa, Vicente, es que fíjate que en el ejemplo del trabajo lo dio como bilateral y él presentó un caso como unilateral. Ahí también llamó eso la atención. claro. Bueno, en primer lugar, nosotros, por lo general, preferimos usar bilateral. Usamos unilateral cuando vemos en el estudio tomográfico que nos puede ingresar un sistema con barras de 5.5. Entonces, si vemos que en la tomografía que el pedículo nos puede soportar un tornillo de 4.5 y podemos colocar unas barras de cromo cobalto 5.5, lo ponemos y no nos ha ido mal. Pero si vemos que no puede ingresar un tornillo de 4.5 y vamos a usar un sistema de 3.5, por lo general si usamos bilateral. Y segundo, ¿por qué puse ¿cómo se llama? La barra en la convexidad? Bueno, lo que pasa es que es una escoliosis de doble curva y la concavidad, en este caso, se corrige con la hemivertebrectomía de la curva superior, pero la curva inferior, justo la concavidad da para el lado que puse las barras, donde tenemos unas vértebras displásicas. Doctor, si me deja compartir para mostrarles la imagen, por favor. Sí, claro. Estás abierto. Ya. Si ven, ahí vamos a ver. Acá vemos que, si se dan cuenta, acá arriba, esta curva de acá se da por esta hemivértebra que está acá. Pero si se dan cuenta, acá parece que está normal, pero haciendo bien el estudio tomográfico, si se dan cuenta, estas vértebras de acá abajo son unas vértebras en cuña. Entonces mi objetivo de poner la barra en este lado era para arreglar esta deformidad de acá abajo, ya que la deformidad de arriba se arregló con la hemivertebrectomía. Básicamente fue esa la razón, no hubo otra razón. ¿Algún otro comentario? Bueno, gracias Luis. Interesante disertación y
sé que es un trabajo muy interesante el que nos presentaste, así que bueno, esperemos escucharlo y leerlo pronto. Bueno, Sí, estamos terminando de recolectar los datos para poder presentarlo. bien, bien. Bueno, gracias a todos. Recordemos, el jueves próximo hacemos el Ateneo con el servicio de enfermedades poco frecuentes de César Crespi, que creo que va a estar interesante. Así que bueno, están todos invitados y Julio, podés invitar a tus compañeros también. Listo. Sabés que no hay inconveniente. Luis, también a tus residentes. Y bueno, esperemos aprender algo de una patología que no es... Julio es el que actualiza, Pedro. ¿Cómo? Julio es el que iba a actualizar la parte de la enfermedad en la columna. No, Ricardo Cepeda. Ricardo, ¿encontraste algo en la búsqueda bibliográfica? Le mandé un mail a los de la AOT y no me encontraron la asociación con columna. Digo, si encontrabas algo para que nos pases, así también leemos nosotros a la pasada. Bueno, pues directamente artículos que mencionen la asociación de pseudosantoma con columna directamente, no he encontrado el primero, y si hay alguien que tenga algún artículo, buenísimo si me lo pasa, porque no lo he encontrado, pero sí hay artículos que hablan de calcinosis tumoral y de compromiso óseo, asociado con el metabolismo, hiperfosfatemia, y bueno. Eso No, es lo que he pero encontrado. yo sí encontré, ¿eh? Pues sería bueno. Cuando César me envió el paciente, cuando me dijo el diagnóstico, obviamente no es nada que manejemos nosotros. Entonces hice una búsqueda y encontré esto que te decía, la calcificación de las cápsulas articulares y la calcificación del ligamento amarillo por esta patología. Sí, de la calcificación sí, pero... y hay varios artículos que lo mencionan, pero no he encontrado un título que diga pseudosantoma directamente en patología espinal, patología columnar vertebral. No, pero pues, Doc, si tienes artículo, pásemelo y yo lo complemento, claro. Trato de... El otro día lo busqué y no lo guardé bien, pero lo busco y lo comparto, claro. Claro. Así estamos todos preparados a lo que vamos a escuchar. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, Michael, siempre de la distancia estar compartiendo con nosotros. Y nos vemos. Chao a todos. Adiós. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.